Gracias, señor Garrido Sola. Vamos con los turnos en contra, comenzando por el Grupo Parlamentario UPN. Señora Valdemoro Serro, para fijar su posición, tiene 10 minutos. Bien, pues buenas tardes de nuevo. Señora Alzorriz, como firmante de la moción que ha presentado el Partido Socialista, pues veo que usted sigue inmerso en la tarea de enredar y de embarrar. Y esta moción es una clara prueba, porque además creo que es una moción teledirigida desde Madrid, seguramente por la vía de Canal Santos Cerdán. Una de las razones por las que le digo que embarra es porque expone en la moción una situación como si ya hubiera ocurrido o como si fuera a ocurrir. Y mire, el hecho de que los ayuntamientos deberán ajustar sus presupuestos al 0,2% de superávit. Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, no se puede exigir eso a las corporaciones locales. Así que miente, y lo sabe. Con sus afirmaciones está manipulando los hechos de forma torticera. Está utilizando un tema complejo, muy complejo, para confundir y levantar su dedo acusador como acostumbra. Difícil de entender para el ciudadano, que no tiene por qué ser experto en temas de procedimiento presupuestario y leyes de estabilidad. Voy a intentar también poner con una cronología un poco de luz sobre lo que ha ocurrido. No empieza el 12 de diciembre, empieza el 28 de abril del año 2023, cuando el Gobierno remite a la Comisión Europea la actualización del Programa de Estabilidad 23-26. Y en dicho programa el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, es el que incluye las perspectivas fiscales para ese periodo. En concreto, el 3% para el conjunto de las administraciones y un superávit del 0,2% en el caso que nos ocupa para las corporaciones locales. Cuestiones clave. 2. La primera, le recuerdo que el déficit que se presenta en un programa de estabilidad se refiere al conjunto de las administraciones públicas de cada Estado miembro. Eso es lo que importa para las normas fiscales de la Unión Europea. Es decir, solo importa el dato del 3%. ¿Cómo reparta el objetivo entre distintas administraciones? Eso ya es cosa de cada país. Y segunda cuestión, y muy relevante, la senda y composición de las perspectivas fiscales que se incluye al programa de estabilidad no impone ningún límite a las administraciones, sino que la Hacienda la elabora teniendo en cuenta las previsiones de acuerdo al impacto de las restricciones de la regla de gasto. Repito, no es un límite, es una estimación. El superávit del 0,2% que ha dicho Hacienda fija en el programa de estabilidad para el año 2024 no es más que un mero cálculo de lo que se prevé que pueda pasar. No es un requisito de cumplimiento legal, no es un límite que se aprueba en una ley. Esto es muy importante. De hecho, ese cálculo del 0,2%, estimado de la misma forma por la IREF, se debe a la incidencia de los ingresos de la liquidación del año 2022 que se reciben en el 24 y de la compensación negativa por parte del Estado de los datos del 2020. 12 de diciembre del 23, sí, Consejo de Ministros aprueba unos objetivos de estabilidad y techo de gasto para las administraciones públicas 24-26. Como dice el artículo 15.1 de la ley, pues se aprobaron un día antes por el Consejo General, con el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por la Comisión Nacional de la Administración Local. Y aquí sí empieza el compromiso legal, aquí. El compromiso legal empieza en este momento, no con el programa de estabilidad. En concreto, para el año 2024 ya se han dicho que el conjunto de las administraciones públicas es el mismo 3% y el reparto cambia. A este nuevo reparto, para el ejercicio del 2024, pues sí, el Gobierno de Pedro Sánchez, les vuelvo a decir que le pone un tono mesiánico a todo esto, como le gusta hacer. La Administración General del Estado se sacrifica reduciendo su objetivo de déficit antes al 2,7%, antes el 3%, y acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que 0,1 para las comunidades autónomas y equilibrio presupuestario para las corporaciones locales. Aclaro que esto de las corporaciones locales es exactamente lo que dice la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ninguna otra cosa distinta. 10 de enero del 24, sí, conforme dice el apartado 6 del artículo 15 de la Ley Orgánica, se remite a las Cortes Generales para su votación, se aprueba y el 7 de febrero, de acuerdo con esta misma ley, va al Senado. Y señora Alzorriz, pues yo no tengo aquí la moción, pero tengo que hacer un pequeño inciso porque habla en un párrafo de la moción
que trae redactada, que es que en el Congreso se vota y que se respeta la amplia mayoría de este país. En el Congreso, sí, claro. Y en el Senado también es la amplia mayoría votada por los ciudadanos españoles. Claro, también habrá que respetar la amplia mayoría. Yo me reí un poco, se lo confieso. 29 de febrero comienza la segunda ronda, no cambia la senda de estabilidad, podrían haberla cambiado y haber negociado con quien tenía mayoría en el Senado, pero llevan la misma, no dice la ley que tengan que llevar una distinta, es verdad. Y el 6 de marzo se vota en el Senado por segunda vez y se rechaza. Son dos las razones. Primero, una razón política. La senda por la que ha votado no UPN es una senda que se rechazó en el Senado para validar unos presupuestos que no respondían al interés general elaborados por el Partido Socialista. Es muy llamativo que el Partido Socialista negocie todo lo que ha negociado y lo haga con una serie de partidos a los que llama progresistas, aunque haya que hacer piruetas mentales para incluir ahí a Junts. Y más llamativo que acabe accediendo a todas las exigencias que le plantean, incluidas las que tienen impacto presupuestario. La segunda razón, más técnica, es que ni el Banco de España ni la IREF dan por válida esta senda. Porque pueden darla por válida para el año 2024, pero no, el Banco de España no la da por válida para el 2024 y ambas instituciones no la dan por válida para el 2025 y de 2026. Demasiadas y serias alertas como para ignorarlas. Y llegamos al escenario nunca visto. No tenemos senda de estabilidad presupuestaria para el 23, 24, 26 ni reparto entre sus sectores. Un vacío legal que sentará precedente para futuras ocasiones. Estamos en tierra inexplorada. Porque en el caso de que no haya acuerdos en las dos cámaras, se recuperan los aprobados el año anterior, con la particularidad de que, como hay suspensión de reglas fiscales, no tenemos objetivos de estabilidad, tenemos tasas de referencia, callejón sin salida, que lo podían haber evitado ustedes. Ya sabían que no tenían mayoría en el Senado. Y lo más razonable es que hubieran tratado de negociar. ¿No quieren negociar? Bueno, pues cambien la ley de estabilidad presupuestaria. No, tampoco, porque como llega a su tiempo, tampoco cambia la ley de estabilidad presupuestaria para que no tengan que pasar por el Senado. ¿Qué han propuesto para resolverlo? Pues el lío que nos han traído aquí. Lío montado. Y les repito que les gusta embarrar, tergiversar y hacer gala de la enorme opacidad. Y me refiero a esto porque hay un informe de la Abogacía del Estado que dice, además opaco, que lo tenía la ministra Montero desde hace 3 meses, que dice que tenemos que acudir a la senda de estabilidad de la actualización del programa. ¿De verdad me están diciendo que para aprobar que los presupuestos de todas las administraciones públicas vendrían determinados por un documento que no tiene rango legal, que no se ha votado en ninguna Cámara? Bueno, ¿me están diciendo que la decisión que tome el Senado está supeditada a este informe? ¿Cuál es la validez que nuestro Estado de Derecho le da a la Cámara Alta? ¿Me está diciendo también que los ayuntamientos que han elaborado sus presupuestos, como lo han hecho siempre en equilibrio, tal y como lo dice la ley, ahora tienen que ajustar sus cuentas? Ya les digo yo que no. Porque la senda de estabilidad va mucho más allá de lo que lleva incorporado el programa de estabilidad. Y en el caso de los ayuntamientos, la ley determina que deberán presentar equilibrio presupuestario. Y además la ley de estabilidad refuerza que el equilibrio presupuestario ya se considera estabilidad presupuestaria. Así que cualquier otra consideración excede de las competencias de la ley. Vamos, que no, señor Lecumberri, que lo que usted afirma y ha planteado en esta tribuna no tiene recorrido. Usted hace una interpretación interesada de un reparto que su propio Gobierno envió encima a Bruselas, de una situación que no han resuelto. Los ayuntamientos no tienen que ajustar sus cuentas al 0,2% de superávit. Y, señor Garrido, pequeño inciso también aquí, que ha dicho que los ayuntamientos navarros tendrían que darle 41 millones de euros a Pedro Sánchez. Vamos a ver. Se nota que no están en ningún ayuntamiento en Navarra. Es que el dinero de los ayuntamientos es del Fondo de Haciendas Locales. Y como los ciudadanos no son tontos, no les votan a ustedes para que lideren ningún ayuntamiento. Creo que, de hecho, a la vicepresidenta del Gobierno no le votó en su pueblo tampoco prácticamente nadie. Y miren, termino. Esta situación la han generado ustedes con sus leyes de amnistía, sus problemas de corrupción, sus presupuestos en Cataluña, con sus elecciones. Y estamos aquí en un vacío legal generado por ustedes, que quieren salvar acusando a otros
y diciendo que hay otra senda que ustedes la dan por buena. Miren, no cuela. Y como no cuela, sí que les digo que su política es una política destructiva, una política de bajo nivel, y si les preocupa los 13 millones de Pamplona, devuelvan la carta de capitalidad. Lo tienen súper fácil. Gracias.